Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 5 de la asignatura de Ecología Médica. Los temas que vamos a abordar a continuación serán los procesos ecológicos y el ciclo de los elementos. En ecología ya hemos hablado de cómo los elementos presentes en un ecosistema, elementos abióticos, claro está, son fundamentales para la vida de los organismos que se desarrollan en una determinada área. En este tema veremos los ciclos que presentan estos elementos. Para empezar, los procesos ecológicos fundamentales en un ecosistema son el ciclo del agua, los ciclos biogenoquímicos o también llamados de nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades. Es decir, el cambio de composición de una estructura de un ecosistema después de las perturbaciones. Esto ya lo hemos mencionado en clases anteriores y es lo que conocemos como la sucesión ecológica. Primeramente empecemos por el ciclo del agua. La representación química del agua es el H2O, que significa dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es la molécula más abundante de la superficie del planeta Tierra y es la única que se puede encontrar naturalmente en sus estados sólidos, líquidos y gaseosos, siendo esencial para toda la vida en la Tierra. Aquí podemos ver el agua en sus diferentes estados, lo que es el estado sólido, glaciar, casquete polar, nieve o simplemente el hielo. El agua en estado líquido, que se está presente en lo que son los ríos, lagos, cuando llueve y en los océanos. Y el agua en estado gaseoso, que corresponde a las nubes, el vapor, la niebla o cuando el agua alcanza su punto de ebullición. Las propiedades del agua proporcionan un medio perfecto para las reacciones biológicas que ocurren dentro de la célula, o sea que es necesario para la vida, desde la capacidad de almacenar energía a través de la fotosíntesis hasta el consumo de energía a través de la respiración. En el ciclo del agua, el agua se evapora de los océanos con la energía del sol. Es transportada por la circulación de los vientos alrededor del planeta. Al elevarse, sigue los contornos de la montaña, enfriándose y transformándose en lo que conocemos como lluvia, proporcionando humedad a lo que son los bosques, selvas, pastizales y matorrales, abasteciendo de esta forma a lo que son los arroyos, ríos, lagos, aguas subterráneas y finalmente regresando al mar. En este proceso es absorbida por plantas y bebida por animales que las requieren para su subsistencia, ya que constituyen entre un 55 y 80% de los seres vivos. Ahora veamos todo esto parte por parte. Primeramente, la evaporación. En el ciclo del agua comienza con la evaporación del agua provocada por el calor del sol y también por la evapotranspiración. Básicamente el sol calienta lo que son los océanos, que después pasa de un punto que es la ebullición, se forma lo que es el agua en su estado gaseoso y sube a la atmósfera en forma de nubes. También hice mención de lo que era la evapotranspiración. Esto se da principalmente en las plantas. Es la suma de dos fenómenos que tienen lugar en la relación cultivo-suelo: la transpiración de cultivo y la evaporación del suelo. Las mismas constituyen la pérdida fundamental del agua, a partir de la cual se calcula la necesidad de agua de los cultivos. Esto es muy necesario en lo que corresponde a la agronomía y la siembra de cosechas o cultivos, pero también la evapotranspiración se da en todo tipo de plantas. Ahora veamos la condensación. A medida que el vapor del aire humedecido se enfría
y se transforma en niebla y nubes, a este fenómeno se le llama condensación. La condensación es el cambio del estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación y corresponde al punto de ebullición. Recordemos esto, el punto de ebullición es cuando el agua se calienta y se transforma en gas, o sea, pasa de un estado gaseoso. El punto de condensación es todo lo contrario, es cuando el agua pasa de su estado gaseoso a su estado líquido. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es la precipitación, cuando las gotas de las nubes caen por su propio peso. Se presenta el fenómeno conocido como precipitación. El agua puede precipitarse de varias formas, todo en dependencia de la atmósfera. Si hace mucho frío, el agua se precipita en forma sólida, es decir, en forma de nieve o granizo. Cuando la temperatura de la atmósfera es cálida, ocurre que el agua se precipita en fase líquida, o sea, en forma de lluvia. Lo que corresponde a la atmósfera va a depender de la forma en la cual caiga el agua. Esto estaría como representado en lo que es la línea del Ecuador, las zonas polar y ártico, donde se presenta unas temperaturas un poco más bajas. En la línea del Ecuador, o sea, las zonas tropicales, corresponde a zonas en Centroamérica, Suramérica, África y también en lo que corresponde a México, en donde normalmente llueve. Y en zonas más al norte y más al sur es donde se presenta que caiga nieve o granizo, como son en partes de Norteamérica, Alaska, Canadá y partes de Europa y de esta forma. Bueno. Ahora veamos la parte que corresponde a la escorrentía. Una parte del agua que cae debido a la precipitación escurre por la superficie del terreno, lo que se conoce como escorrentía superficial. Fluirá hasta llegar a un río o un lago o al océano. Acuíferos. Parte del agua que cae en la parte superficial se infiltra en el subsuelo a través de terrenos porosos, formando lo que son los ríos y los lagos subterráneos, conocidos como acuíferos o manto freático. Cuando el agua vuelve a la superficie de la tierra o los océanos y se calienta por la radiación solar, vuelve a evaporarse y comienza nuevamente el ciclo. Los bosques. Se les considera las fábricas de agua. Gracias a estos ecosistemas, el agua es cosechada de manera natural. La selva y los bosques hacen permanecer el agua más tiempo en la superficie terrestre y manteniendo y generando humedad mediante la evaporación de los seres vivos, facilitando la disponibilidad del agua para lo que son los animales y demás formas de vida, reteniendo los nutrientes en los suelos y actúan como esponjas vivas que regulan el clima y el microclima. Básicamente por eso es que se da la problemática que cuando se talan los bosques, no solamente parte de los animales pierden su hábitat, sino que algunos ríos se tienden a secar. Y por último, pues tenemos esta imagen, de la cual pues corresponde todo el ciclo del cual ya hemos hablado. El agua de los océanos se calienta, llegando al punto de ebullición, se evapora y sube en forma de gas hasta la atmósfera, donde se condensa en forma de nube
Estas son arrastradas por los vientos hacia los contornos de las montañas. Al llegar al punto de condensación, estas caen en forma de lluvia, granito o nieve, dependiendo del tipo de atmósfera en determinada área, y se escurren pasando por lo que son los ríos, arroyos, aguas subterráneas, llegando al final al mar, y se repite nuevamente el proceso o el ciclo en una forma infinita. Ahora veamos los ciclos genoquímicos. Los químicos que se encuentran en el ambiente no se hallan estáticos, sino que circulan constantemente, permitiendo la vida sobre el planeta. Este movimiento circular de sustancia es lo que se conoce como ciclo biogenoquímico, o también conocido como ciclo de nutrientes. Los nutrientes se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo de los requerimientos de los mismos en un ecosistema. Estos son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades, como son el carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y potasio. Y los micronutrientes son elementos requeridos por los organismos en cantidades más pequeñas, como son el hierro, el cobre, el zinc y el cloro. Cualquier elemento que un organismo necesite para vivir se llama nutriente. Los elementos químicos que constituyen a los seres vivos, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el potasio y todo lo que ya hemos mencionado, que son macronutrientes, se transforman entre los organismos vivos y entre los componentes no vivos del planeta. Los elementos más importantes que forman parte de la materia viva están presentes en la atmósfera, en la hidrosfera y la geósfera, y son incorporados por los seres vivos a sus tejidos. De esta manera sigue un ciclo biogenoquímico que tiene una zona abiótica y una zona biótica. Los tipos de ciclos. Entre los ciclos biogenoquímicos o de nutrientes se encuentra lo que es el ciclo del agua, que ya lo mencionamos, pero también está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Vamos a ver cada uno de estos. Primeramente, el ciclo del carbono. En un ciclo que tiene un depósito atmosférico pequeño de unos 0,03%, hallándose el mayor en el océano. Se relaciona estrechamente con el ciclo del oxígeno, dado que tiene los mismos depósitos y el mismo movimiento en el ecosistema. Por lo tanto, lo resumiremos en uno. El carbono se encuentra en la atmósfera en pequeñas cantidades, pero es de ahí de donde lo toman las plantas para incluirlo a los seres vivos mediante la fotosíntesis. Los animales que han consumido de forma directa o indirecta las plantas lo depositan en el suelo a través de las excretas o al morir, liberándose también, en este caso, en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Algunas veces se convierte en depósitos de combustibles fósiles. Esto cuando pasa una gran cantidad de tiempo, que pues en lo que corresponde a el petróleo se conoce que son depósitos de material fósil, y por eso es que se le conoce como combustibles fósiles. Aquí podemos ver lo que es el ciclo del carbono. Básicamente son los organismos muertos y los productos desechables que van, y también lo que es la emisión de vehículos y fábricas en el ciclo del CO2, que regresa hacia lo que son los organismos vivos y mediante la fotosíntesis.
Ahora veamos lo que es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se halla comúnmente bajo formas inorgánicas que no pueden ser aprovechadas por los seres vivos. Para ser integrada a las plantas, las bacterias nutrificantes y los hongos tipo micoriza que se encuentran en el suelo, asociadas generalmente con las raíces de las leguminosas, lo convierten en nitratos, una forma orgánica de este elemento que puede ser aprovechada por los vegetales. Después está lo que es el ciclo del fósforo. Es uno de los elementos más importantes en la constitución de las células. El fósforo oceánico es fijado por los microorganismos acuáticos, lo que se conoce como el plancton, de los cuales se alimenta el resto de los organismos oceánicos, y de ahí pasa el resto de los seres vivos. Cuando estos mueren, son reinsertados en el suelo, donde las plantas los reutilizan mediante la asociación con las bacterias fosforizantes. Los animales marinos excretan una cantidad de fósforo y a veces estas excretas se solidifican, forman guano, una roca fosfatada que libera a los fosfatos nuevamente a medida al medio cuando es erosionada, quedándose parte de esta en las aguas superficiales, y de ahí es aprovechada por las plantas marinas, las aves o fijados en el suelo, o se depositan en el fondo pasando a estratos profundos del planeta, de donde se insertan nuevamente al ciclo que sucede en la superficie muchos millones de años después. Es por que este ciclo es lento y fácilmente distorsionable. Aquí tenemos todo ya explicado en un esquema de los yacimientos de fósforo de los animales o de las excretas de los animales que pueden pasar luego al agua y se depositan en los fondos marinos, siendo aprovechados por lo que son los peces y otros animales de las profundidades del agua. Ahora veamos el ciclo del azufre. El azufre se guarda mayormente en forma inorgánica en el suelo y son un grupo de microorganismos anaerobios, los que se transforman en versiones orgánicas, sulfatos que pueden ser asimilados por los vegetales. De estas pasan los animales y estos y las plantas al morir. Se descomponen liberando los sulfatos al suelo que pueden ser convertidos otra vez en azufre inorgánica o lixiviado hasta llegar al océano, donde es fijado por los organismos marinos que lo descargan al morir para que se sedimente y pase nuevamente al suelo. Mucho del azufre que utilizan las plantas que consumimos proviene de los fertilizantes que se agregan para optimizar su producción. Aquí podemos ver una imagen que corresponde al ciclo del azufre. Si no mal me equivoco, con esta terminaríamos y ahora pasamos al flujo de la energía, del cual ya hemos hablado un poco en las clases anteriores, principalmente en la clase de cadena trófica. Los seres vivos requieren de energía para realizar las actividades básicas de crecimiento, reproducción y por ende la supervivencia de los mismos. Las plantas son los productores primarios que transforman la energía del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Primero, la molécula de clorofila absorbe la energía de la luz y divide las moléculas del agua en hidrógeno y oxígeno. Como segundo paso, el dióxido de carbono es transformado en carbohidratos, o sea, lo que lo que son azúcares, es decir, en moléculas mayores de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los herbívoros, como consumidores primarios, se alimentan de las plantas y obtienen de ellas los nutrientes y energía que a su vez son pasados a los carnívoros y estos a los descomponedores.
Al flujo de energía a través de los seres vivos se le conoce como cadena trófica o cadena alimentaria, y a cada uno de los niveles por los que pasa se les conoce como los niveles tróficos. En cada transformación, parte de la energía se transforma en calor según la ley de la termodinámica, así que siempre habrá más productores primarios que herbívoros y siempre habrá más herbívoros que consumidores secundarios, o sea, los carnívoros, formando una pirámide trófica que podemos ver representada en esta imagen. Siempre recordemos que están lo que son los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y hasta puede haber consumidores cuaternarios. La gran mayoría de los seres vivos, para utilizar la energía, tenemos que obtenerla de las moléculas en donde estas están guardadas. Los carbohidratos, al ser combinados con oxígeno, se rompen proporcionando energía y regresando a los seres dióxidos de carbono y agua. A este proceso se le conoce como respiración. Algunos organismos pueden obtener energía directamente de las moléculas inorgánicas, o sea, de la quimiosintesis. Ahora, como último punto, veamos la sucesión ecológica. Dentro de los procesos ecológicos encontramos la sucesión ecológica, y como ya hemos dicho en clases anteriores, es un proceso en el cual el ecosistema va cambiando con el transcurso del tiempo. Los cambios más significativos son cuando se presentan perturbaciones en el ecosistema. Un ejemplo de esto son los incendios, huracanes, sequías, inundaciones, plagas en los pastizales, bosques, esteros, manglares y otras comunidades. Estos cambios van de poco a poco, pero cuando se dan estas perturbaciones, los cambios son de una manera más directa y más rápida. Desde un evento de perturbación que afecta a algunas de las poblaciones, el proceso de cambio de la comunidad a su estado previo o maduro se le conoce como sucesión ecológica. Las diversas comunidades más o menos transitorias que aparecen en el desarrollo de la sucesión es denominada etapas, fases o comunidades cereales, las cuales tienen todas al estadio final. Se denomina maduración a un proceso de autoorganización del sistema que tiene cierto carácter irreversible, por lo que la primera etapa de la sucesión será más que presente tan menos madurez, y la fase final la que presente mayor madurez. Cuando la modificación del ambiente ha sido tal, como en el caso de una erupción que borra completamente el ambiente original, o cuando se crea un nuevo ambiente, como en el caso de las islas volcánicas que nacen en medio del mar, el proceso se llama sucesión primaria. Cuando la modificación ha sido parcial y quedan algunas de las especies originales, el proceso se llama sucesión secundaria. Aquí vemos esta imagen en la cual se representa el clímax, es la etapa final o terminal en una sucesión. Es la que es la de mayor madurez y la que se encuentra en equilibrio óptimo con respecto a las condiciones del medio. O sea, todo este proceso va de poco a poco en un terreno virgen donde empiezan a crecer lo que son distintas plantas. A medida que va desarrollándose, empiezan a venir otras formas de vida que no requieren tantos, o sea, no necesitan tantos requerimientos, y después empiezan a venir otros tipos de especies con más requerimientos, como carnívoros. Todo esto también tiene que ver con las cadenas tróficas. Bien, y ahora aquí es donde terminaríamos la clase de hoy. Solamente han sido dos temas, pero son de suma importancia, y como ven, siempre se menciona parte de lo mismo, del flujo de la energía, de la sucesión
ecológica. Aquí no quise abarcarlo o hablar de más, ya que hemos hecho bastante referencia acerca de esto, así que no habría tanta necesidad de extenderlo. Bien, por el momento sería todo. Gracias por su atención y pasen un buen día. Nos veremos hasta la próxima clase.